1946. La Segunda Guerra Mundial ha terminado y el optimismo es total. Estamos en Texarkana, una tranquila ciudad fronteriza entre Texas y Arkansas. Aquí, nadie cerraba su puerta con llave. La gente confiaba en sus vecinos y el crimen era casi inexistente. Para los jóvenes, la noche era un santuario, un lugar seguro para ir a los caminos rurales, a besarse bajo la luz de las estrellas, en completa paz. La vida era simple, y la seguridad era absoluta. Pero toda esa alegría, esa confianza ciega, era solo una ilusión. El 22 de febrero, casi a medianoche, Jimmy Hollis y Mary Jeanne Larey estaban dentro de su auto, en un camino aislado a las afueras de Texarkana. Era un lugar tan silencioso que hasta el viento parecía detenido. Y entonces, apareció él. Una figura se acercó por el lado del conductor. Llevaba una máscara blanca, tosca, como una funda de almohada con 2 agujeros. No se veía su rostro, solo la linterna que les apuntaba directo a los ojos. Con una voz apagada dijo: «No quiero matarte, amigo, haz lo que te digo». Los obligó a salir del coche. Jimmy apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que un golpe brutal cayera sobre su cabeza. El cráneo crujió tan fuerte que Mary pensó que había escuchado un disparo, pero no, era su cráneo rompiéndose. Mientras Jimmy agonizaba en el suelo, el hombre llevó a Mary a la carretera. Le dijo que corriera. Cuando obedeció, él la alcanzó sin esfuerzo. La tiró al suelo, la insultó, y la atacó con la culata de su pistola, una y otra vez. Mary logró escapar, corriendo casi 1 kilómetro hasta despertar a una familia para pedir ayuda. Jimmy, milagrosamente, también sobrevivió, pero el agresor ya no estaba. Lo más inquietante es que ninguno pudo describir su rostro. Solo sabían una cosa. Esa noche, Texarkana conoció el primer ataque, de alguien que parecía no ser humano, sino una sombra con máscara. La madrugada del 24 de marzo dejó una escena digna de una pesadilla. Un conductor encontró un coche detenido en un camino aislado, lejos de la carretera, envuelto en un silencio inquietante. Dentro estaba Richard Griffin, 29, arrodillado entre los asientos, con la cabeza apoyada en las manos como en una plegaria interrumpida. Sus bolsillos estaban del revés, señal de que alguien revisó su cuerpo antes de abandonarlo allí. En el asiento trasero yacía Podrian Moore, 17, boca abajo, completamente inmóvil. La posición del cuerpo sugería que había sido colocada después del ataque, casi como si el asesino hubiese querido dejar una última firma macabra. Ambos tenían un disparo en la nuca, y cerca del coche había un charco de tierra oscura y empapada de sangre, indicando que la verdadera violencia ocurrió fuera, bajo la sombra de los árboles. La sangre coagulada corría desde el estribo hacia la puerta, como si el vehículo hubiese intentado guardar un secreto demasiado grande. En el suelo, un solitario casquillo calibre 32 brillaba entre la suciedad. Era la única pista, y el inicio del terror que desataría. El fantasma de Texarkana. El 14 de abril, Texarkana volvió a vivir el horror. Ese amanecer, Paul Martin, 16, fue encontrado junto a North Park Road con 4 disparos en distintas partes del cuerpo. Su coche apareció a pocos kilómetros, abandonado frente al parque Spring Lake, con las llaves aún puestas. 5 horas después hallaron a Betty Hoboker, 15, escondida detrás de un árbol.
Había recibido 2 disparos, uno en el pecho y otro en la cara. Su postura, con la mano en el bolsillo, sugería que intentó defenderse. Los forenses confirmaron que ambos lucharon antes de morir. La pistola era la misma del primer doble homicidio, una Colt calibre 32. Meses después apareció el saxofón de Betty cerca de su cuerpo, como un inquietante recordatorio de la noche del crimen. Sin pistas reales y con el miedo creciendo, la prensa lo bautizó con un nombre que marcaría toda la ciudad. El asesino fantasma de Texarkana. El 3 de mayo, poco antes de las 9 p.m., la casa de los Starks estaba sumida en una calma inquietante. Virgil, sentado en su sillón, leía el Texarkana Gazette sin imaginar que alguien lo observaba desde la oscuridad exterior. De pronto, 2 disparos atravesaron la ventana cerrada, rompiendo el vidrio y la tranquilidad. Virgil cayó muerto al instante. Su esposa Katie, horrorizada, corrió a llamar a la policía, pero antes de que lograra completar la llamada, otros 2 disparos la alcanzaron desde el mismo punto, hiriéndola gravemente. Con el asesino acercándose a la casa, pisando el cristal roto, Katie reunió sus últimas fuerzas y huyó tambaleándose hacia la casa de un vecino, dejando un rastro de sangre en la noche. Sobrevivió milagrosamente y fue interrogada incluso en el quirófano por el sheriff W. Davis, mientras intentaban salvarle la vida. En la escena del crimen, lo único que el atacante dejó fue una linterna sin huellas dactilares bajo la ventana, un objeto tan frío e inexplicable como el ataque mismo. No hubo robo, ni pistas, ni motivo alguno. El arma parecía ser un calibre 22 automático, pero lo que más aterró a los investigadores fue el silencio total del atacante. Entró, disparó y desapareció, como una sombra que jamás tuvo rostro. Durante semanas, la comunidad creyó que era obra del asesino fantasma, el mismo que ya había teñido de miedo a Texarkana. Aumentaron recompensas, se iniciaron patrullas y el pánico se volvió rutina. Años después, en 1948, las autoridades insistieron en que este crimen no estaba relacionado con los demás. Pero nadie olvidó que esa noche, en esa ventana, alguien miró, disparó y se esfumó como si nunca hubiese estado vivo. Se especula que hubo varios sospechosos, pero uno de los más inquietantes fue Joel Sweeney. Detenido por robo de automóvil, dejó escapar frases que insinuaban crímenes más oscuros, mientras su esposa Peggy revelaba detalles que solo el asesino debía conocer, para luego retractarse. Aunque encontraron pistas inquietantes en su habitación, sus huellas no coincidían y él nunca confesó. Así, entre contradicciones, miedo y silencio, Sweeney quedó como una sombra más en la lista de quienes pudieron ser el fantasma, pero jamás lo admitieron. Más adelante también hubo varios sospechosos más allá de Sweeney. Entre ellos, Henry Dodie Tennyson, quien dejó una carta confesando los crímenes antes de suicidarse, aunque sus huellas y su coartada lo contradecían. En 1946, al menos 6 personas fueron investigadas. Un hombre hallado en las vías del tren, un veterano acusado de brutalidades en la guerra, un prisionero alemán fugado, un autoestopista que confesaba sin sentido, un agresor detenido en Oklahoma y un hombre cuyos neumáticos coincidían con una escena del crimen. Ninguno encajó del todo. Todos quedaron envueltos en duda. Y el verdadero fantasma siguió sin rostro. Aunque al inicio hubo pocos asesinatos, el primer ataque del asesino fantasma dejó claro que no era solo un agresor común, sino alguien que quería sembrar un miedo profundo y persistente. Su precisión, su calma y su forma de atacar sin dejar huellas hicieron que incluso la policía dudara de lo que realmente enfrentaban. Y aún hoy las preguntas siguen sin respuesta. ¿Fue un hombre calculador? ¿Un demente perdido en su propia oscuridad? ¿O una entidad que parecía moverse más allá de lo humano? Lo único cierto es esto.
Es un misterio que no se podrá resolver ni retroceder, un vacío en la historia que permanece abierto. ¿Volverá alguna vez, quizá como otra persona? No se sabe. Antes de finalizar el video, no te olvides de apoyar el canal. Este es mi primer video, y estaré subiendo más cada semana. Espero que puedas dejar tu granito de arena para seguir creciendo. Dale like y suscríbete.